Bienvenidos a este espacio. Hoy hablamos del libro de Derek Thompson, titulado El siglo antisocial, y lo vamos a analizar desde un análisis junguiano. Vivimos rodeados de pantallas, de mensajes, de tendencias, pero nunca habíamos estado tan solos. ¿Qué tipo de soledad estamos viviendo hoy? ¿Es esta la soledad del alma o simplemente un vacío impuesto por la cultura moderna? Hoy exploramos dos visiones contrapuestas: la soledad como síntoma de un mundo que se desmorona, una soledad posmoderna, según Derek Thompson, y la soledad como portal hacia lo más profundo del ser, según Carl Jung. En su ensayo El siglo antisocial, el periodista Derek Thompson argumenta que estamos viviendo una pandemia silenciosa que identifica con la soledad moderna o posmoderna. Ya no hablamos de momentos esporádicos de aislamiento, sino de una condición cultural crónica. Para Thompson, las causas son, primero, el culto al individualismo, autosuficiencia por encima del vínculo. Segundo, el colapso de instituciones comunitarias como iglesias, sindicatos, clubes, etc. Tercero, la transformación de la familia, menos vínculos multigeneracionales, menos contacto físico y psicológico. Y cuarto, la hiperconectividad digital, relaciones líquidas o virtuales que simulan cercanía, pero en realidad están muy lejos. Hay una gran distancia. Pero esta soledad no es elegida, es una soledad vacía, dolorosa e incluso patológica. Thompson la compara con enfermedades físicas porque tiene efectos comparables al tabaquismo y a la obesidad. También causa ansiedad, depresión y alimenta sociedades más frágiles y radicalizadas. Precisamente la conexión virtual o digital es totalmente ilusoria. Necesitamos interactuar con el otro, con lo humano. Crecemos por relación, por interacción. En redes sociales vivimos la paradoja de estar conectados y solos a la vez. Una máscara digital reemplaza el rostro humano. Según Thompson, las interacciones se vuelven superficiales y la intimidad queda relegada a memes, likes y emojis. Desde el análisis junguiano, la soledad moderna es una epidemia espiritual y psíquica, porque estamos proyectando una máscara, la persona, para evitar mirar dentro de nosotros mismos. El resultado, pues, una sociedad que huye del encuentro interior y por tanto del sentido, de buscar un sentido existencial más profundo. Por ello, para el psicólogo suizo, una cosa es la soledad dolorosa o el aislamiento sufrido o sufriente, y otra cosa muy diferente es la soledad elegida o estar solo en paz. Por ello, en idioma alemán hay dos palabras. La soledad obligada y dolorosa es Einsamkeit y la soledad elegida y espiritual es Alleinsein. La primera es la que Thompson identifica con la soledad posmoderna, patológica, mientras la segunda es la que Carl Jung considera como la soledad que no es una enfermedad, sino una etapa sagrada del viaje hacia el sí mismo. No es aislamiento, es retiro. Esta soledad junguiana es elegida, no impuesta, es fértil, porque permite el diálogo con la sombra, los arquetipos, el inconsciente. Es también una oportunidad para integrar las partes fragmentadas del alma y forma parte del proceso de individuación, es decir, el viaje hacia la totalidad psíquica, hacia el yo integral. Que no se trata de alejarse del mundo para siempre, sino de retirarse momentáneamente para volver con más profundidad, con un alma más integrada y con más fuerza para poder enfrentar este sistema y sus desafíos. ¿Qué soledad vivís o si os encontráis o en esa soledad negativa, enfermiza, alienante, o estáis en una soledad más introspectiva, espiritual, más en una soledad que os llene internamente? Hablando de este tipo de soledad espiritual,
también es una forma de protección psíquica frente al sistema y frente a este siglo antisocial, materialista y artificial, frente a este zeitgeist del hiperconsumismo. Y esa soledad espiritual se encuentra en la mística cristiana y las filosofías occidentales y orientales. Por ejemplo, en griego se la conoce como monaquia o eremía. De ahí deriva la soledad de los monjes y eremitas. También en el budismo se habla de la soledad como una vía de iluminación, e incluso en la cultura japonesa se diferencia claramente en tres tipos de soledad. La primera es kodoku, kodoku es la soledad existencial y emocional, que es negativa. La segunda es hitoribochi, o la soledad como aislamiento y melancolía. Es una soledad saturniana o incluso lunar. Entonces tenemos kodoku y hitoribochi. Ambos tipos de soledad encajan con la soledad posmoderna, pero los japoneses tienen un tercer tipo de soledad y lo llaman sabi. Es la soledad serena, melancólica pero bella, vinculado al arte, la poesía, la meditación y el paso del tiempo. Este tipo de soledad psicoespiritual es una soledad fértil, silenciosa, introspectiva, creativa y arquetípica. Es soledad porque exige, y que exige la necesidad interior de integrarse, escucharse, descondicionarse. Esta soledad también se encuentra en la Cábala y se la conoce como Boded en hebreo. Es pues el retiro espiritual, la soledad del profeta, el sabio o el místico en la tradición judía, porque es la soledad del que entra al desierto del alma para encontrarse con la voz divina o para luchar contra las tentaciones del diablo. Esta soledad como camino hacia el alma se encuentra también en el sufismo y se conoce como wahda. Todas estas vías, todos estos medios nos ayudan a que la soledad tenga un sentido, a que la soledad nos permita profundizar en nosotros mismos. Esa es la idea, profundizar. Son momentos en los cuales, de hecho, hay mucha gente que es incapaz de estar sentada en su habitación o leyendo un libro tranquilamente. Entonces, es lo que decíamos, a veces hay soledades forzadas que son reconvertidas en soledades, digamos, constructivas y profundas. De lo contrario, pues esas soledades negativas nos hunden, nos llevan al abismo. Estamos con el tema de Jung y la soledad espiritual y cómo Jung encuentra precedentes o conexiones con otras tradiciones. Por el contrario, Thompson, en su ensayo, describe una soledad que enferma y que los poderes fácticos promueven y sostienen mediante el sistema económico, tecnológico y cultural del capitalismo tardío. Por ende, ¿cómo promueve el sistema esta soledad que enferma? Pues hay muchas maneras. Por ejemplo, impone sutilmente el individualismo extremo como norma social o como la manera de ser. También el sistema destruye espacios comunitarios y vínculos tribales, vecinales y familiares. También fomenta una economía del entretenimiento y desarrolla una narrativa de éxito y felicidad individual. Así pues, desde un punto de vista junguiano, el sistema genera un tipo de soledad que bloquea el proceso de individuación, es decir, cualquier camino psicológico espiritual que busque la profundidad y el encuentro con el alma. Y la individuación necesita del retiro, de encontrar momentos de introspección alejados del ruido digital e incluso de las personas tóxicas. De hecho, el sistema no quiere que pienses por ti mismo, no quiere que tengas puentes espirituales hacia tu yo verdadero y total. Y si es necesario, hará todo lo posible, y lo está haciendo, para desviarte hacia callejones sin salida, vendiéndote pues sucedáneos, vacíos o huecos o sustitutos de temas espirituales en términos de autoayuda rápida, dopamina digital, positivismo tóxico. Entonces hay un montón de estrategias que tiene el sistema, tanto si aceptas el sistema como si lo cuestionas por momentos. Siguiendo con Thompson, este sistema ha creado seres humanos solitariamente enfermos, sin tierra interior. Es decir, no tienen una tierra interior, no tienen un mundo simbólico, psíquico, rico,
desarrollado, y luego tampoco tienen una cosa que es importante que antes teníamos y valorábamos, que era la comunidad humana, es decir, la familia, el entorno social, el vecindario o el barrio. Muchas de esas cosas se han perdido especialmente en Estados Unidos y en Europa. De ahí que Carl Jung pues mencione esa idea de la soledad del buscador del alma que quiere recordar su origen, esa soledad de los místicos, de los poetas, de todo creador que quiere profundizar en su alma. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.